27 de agosto, de 15:30 a 17:30 horas, Amanda hará un taller Cómo convertirse en un mago angélico. 17:30 horas, como todos los sábados, meditación con sanación guiada por Amán. Los martes también 19:30 horas, meditación con sanación. Para sanaciones personalizadas en forma presencial y a distancia, para lectura del cosmos interior, un viaje para autoconocerse y reconocer las actitudes en los demás, para una mejor relación. Esto es para jóvenes, adultos, grupo familiar, grupos de trabajo. Comunicarse al 4932-3851, 3967-6161. Sí, Amán, entonces, ¿cómo trabaja el Merkabah canalizado con estos tejidos? Bueno, antes quisiera aclarar, ¿sí, Gabriela, lo del taller de cómo convertirse en un mago angélico? Porque hay mucha gente que está muy imbuida de la religión y confundida por la religión. La palabra mago tiene un mal concepto para la gente religiosa o para, digamos, la gente que camina por estrictas estructuraciones dogmáticas, ¿no? Cuando una persona está adoctrinada dogmáticamente por un camino, entre comillas, espiritual, que es en realidad dogma religioso y no verdadero camino espiritual, la palabra mago la toman como, es algo que tiene que ver con el demonio. Bueno, esto ha sucedido en la Edad Media y así, bueno, lamentablemente las cruzadas han hecho un desastre tremendo tratando de callar voces que tenían otra visión de la vida y otra forma de entender y que no hacían mal a nadie, pero el miedo de las mismas estructuras dogmáticas, que es gente de mucho miedo, porque fíjate vos, vale aclararlo, porque la gente que tiene miedo lo que hace es levantar la voz, ¿no? ¿Te acordás aquella vez, aquella niña, digamos, que vino con mucho miedo a la sanación, que no tenían forma los padres ayudarle, según la visión de ellos estaba tomada por un demonio y ni el pastor de su religión ni nada le podían hacer nada? La chica esta, el único miedo que tenía es los inculcamientos doctrinarios que le ponían y que a causa de ello se descomponía porque ella estaba sintiendo cosas diferentes a las que se les imponía. Y cuando vino a la sanación, después de la sanación, los mismos, la tía que estaba en contacto constante con nosotros, los padres y demás, reconocieron que se había producido una sanación en ella, que ni el pastor ni otros lugares donde habían ido la podían sacar. Esto sucede porque cuando la gente tiene preconceptos y a través de esos preconceptos tienen miedos y utilizan mal los conceptos, utilizan mal las palabras, porque ni siquiera van al origen de la palabra. Si alguien me preguntara ¿qué es magia?, yo le diría: magia es el nacimiento de una semilla que se transforma en árbol y da flores. Claro, eso es magia. Porque todavía el ser humano no puede inventar una semilla y hacer que de esa semilla se convierta una planta, luego un árbol y que dé frutos y flores y frutos. De manera que es magia. ¿A qué le llamamos magia? Le llamamos magia a un proceso que desconocemos, que se lo indicamos a Dios, se lo ponemos como poder de Dios y lo ponemos como dentro de los misterios de Dios. Pero en realidad, si somos hijos de Dios, somos hijos del Creador único y absoluto del universo, tendríamos que comprender cómo se producen esas supuestas cosas de la nada como afloración de la existencia material. Bueno, de esto se trata un poco, entender qué es ser un mago angélico. Un mago angélico es aprender a convertirse en un contactador o en un consciente ser que puede hablar con los ángeles de Dios. ¿Y por qué puede hablar con los ángeles de Dios? Porque los ángeles de Dios han sido puestos por Dios
para el beneficio de la humanidad, o sea que todo ser humano puede desarrollar ese contacto a través de los ángeles, que lo podríamos terminar poniendo como concepto de magia, en el sentido que ese contacto con un ángel o con un grupo de ángeles es un estado mágico de conciencia, y que ese estado mágico de conciencia le va a permitir a las personas tener mucho más conexión con el mundo espiritual. De otra manera, estaría negando una de las creaciones importantes de Dios. Entonces, hablar de Dios y separar lo otro es como decir, bueno, ¿qué pasa? El ser humano puede tener contacto directo con Dios, puede tenerlo cuando alcance una verdadera vida pura, lo cual en la humanidad que observamos día a día, no existe una humanidad pura, porque la humanidad está contaminada por un montón, no solo de las vivencias sociales que tiene el ser humano, sino que además está contaminada de sus propios preconceptos basados en el miedo y en el temor. Y ahora sí, la pregunta que me habías hecho, bueno, si ¿cómo querés, con la práctica del Merkabah canalizado modificamos esos hábitos emocionales o tejidos? Bueno, con la práctica del Merkabah canalizado, lo que hace el Merkabah canalizado, como es una herramienta que va más allá de la mente y va más allá del alma, porque trabaja directamente con el ser del espíritu, que es cada uno, y desde allí se desarrolla esa conciencia de luz, automáticamente elimina todos los trastornos basados en el miedo y en el temor, en su red emocional y en su red de pensamiento, que también está hilado muy fuerte con todos los ancestros paternos y maternos, y que de esto se trata. Yo no puedo liberar nada de mí si hay una influencia ancestral que me está golpeando invisiblemente, constantemente, en mi mundo emocional y en mi mundo mental, del cual no puedo desapegarme. ¿Y qué lo demuestra esto? Que una persona que hace un Merkabah canalizado a una persona que todavía no entró en Merkabah canalizado, que la persona que ya está practicando el Merkabah canalizado es una persona que aprendió a vivir ya sin miedos. ¿Por qué? Porque en la práctica transforma a través de la conciencia de luz, desenreda todas esas redes emocionales basadas en el temor, en el miedo, en la incomprensión, en la injusticia, bueno, y en tantos conceptos ahí que forman nudos. Lo que hace el Merkabah es comenzar a desatar los nudos o abrir esos candados que hablaba en el programa pasado, esos candados de las personas que dicen, me quiero sanar, pero hay un no adentro escondido, que es un candado. Bueno, con la práctica del Merkabah, esos no escondidos se comprenden, se comienzan a comprender y a observar, y se empiezan a abrir. Y entonces se produce un estado de conciencia luminoso verdadero, no ficticio. Así es, Amán. El próximo taller de Merkabah canalizado comienza el sábado 10 de septiembre de 10 a 13 horas. Son 4 clases. El próximo sábado 27 de 15:30 a 17:30, el taller Cómo convertirse en un mago angélico. Meditaciones con sanación los días martes 19:15 y los sábados 17:30 horas. Esto es en nuestro lugar, Sánchez de Loria al 600, barrio de Almagro, límite con Boedo. Si quieren saber más de Amán, www.aman-medioespiritualidad.com.ar. Para